¿sabes? He tenido que convertir porque no entraba. Ahí se ve que también les he hubo dicho problemas. que empezamos, ¿no te parece? Que no les vamos a esperar a ellos porque si no, no hay forma, ¿no? ¿Esto qué pasa? ¿Que se me mueve? Ahora ya está. Sí. Bueno. Buen día, buenos días. En primer lugar, disculpen esta llegada apresurada porque yo había quedado con Karma a las 9:15, pero por inconvenientes de la salida del hotel yo creí que no llegábamos nunca, ¿no? Pero al final se ha podido organizar la salida, porque organizar la salida de varios en vehículos diversos a veces es tan complicado que yo decía, vámonos en el metro, que llegamos enseguida, que son 4 paradas, ¿no? Pero mi capacidad de persuasión no ha sido suficiente como para poder utilizar el transporte público, y entonces el maravilloso transporte privado nos hace llegar tarde siempre a todos los sitios. Así que supongo que me comprenderán el disgusto que yo tenía porque había quedado con Karma de 9 a 9:15, pero bueno, menos mal que ya anoche habíamos podido perfilar un poco las líneas de su intervención. Bueno, pues yo soy, como habrán visto, Luis Aurelio González Martín, soy magistrado de Madrid, estoy en juzgado de primera instancia actualmente, donde hemos llevado a cabo pues, unos proyectos de mediación de los que a lo mejor después podemos hablar, pero ya tuve contacto con la mediación cuando estaba en un juzgado mixto en familia en Majadahonda con Iñaki Bolaños hace ya muchos años, pues casi más de 12, y allí con Iñaki pues iniciamos una serie de experiencias cuando ni siquiera había leyes autonómicas, de las cuales yo guardo un recuerdo maravilloso, entre otras cosas porque de las mediaciones que salieron a flote en las ejecuciones conflictivas, recuerdo cuando estaba celebrando un juicio de otra naturaleza, alguien quiso entrar en sala, era una señora que entró llorando y dije, Dios mío, entre juicio y juicio, digo, ¿qué habremos hecho? No, por favor, quiero hablar con el tribunal, etcétera. Entonces se acercó a mí y venía a darnos las gracias porque dice, después de 8 o 9 años, dice, el sistema me ha permitido volver a hablar civilizadamente con el que fue padre de mis hijos, ¿no? Realmente aquella mediación que se hizo en el juzgado de primera instancia de Majadahonda para mí ya me marcó para los restos, ¿no? Y desde entonces, bueno, pues fui intentando acercarme lo más posible a esta forma de resolver los problemas de los demás por ellos mismos. Para mí es una gran alegría poder estar aquí en unas jornadas, un congreso de puntos de encuentro de familia. Ya termino, voy a presentar a quien importa, que es Karma, del punto de encuentro de familia, porque también recuerdo cuando no teníamos los puntos de encuentro en los juzgados de familia y teníamos que arreglar las situaciones como bien podíamos, ¿no? Aquellas entregas de menores que se hacían, recordáis, en cuarteles de la Guardia Civil, en dependencias de la policía, etcétera, y cuando por fin apareció un punto de encuentro de familia en Las Rozas, que fue el primero que empezó a funcionar por allí empezamos a ver las cosas yo, los jueces, con otra perspectiva. Ya dejamos de ser aquello que en un cuartel de la Policía Municipal, donde se hacía una entrega para visitas muy conflictivas, en un matrimonio con 3 niños pequeños, y siempre había problemas, y entonces me vinieron a dar cuenta y me dijeron, ¿sabe lo que pasó la última vez? ¿Qué pasó? Dice, bueno, aquello ya era, no había forma de poder controlar la situación, el pobre policía municipal de Majadahonda no podía controlar aquello, los niños lloraban, la madre insultaba, el padre más todavía, y entonces en un momento determinado pues él no se le ocurrió otra cosa que llamar a un compañero muy grandote para que pusiera allí paz y concordia, ¿no? Entonces apareció el policía de 2 metros de alto por 2 de ancho y los niños dijeron, es el juez. Entonces, claro, allí de repente alguien apareció que iba a poner tranquilidad, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Entonces los padres se callaron y los niños dijeron, es el juez. Realmente aquellos niños estaban judicializados prácticamente desde que habían nacido, y lo que habían visto ha sido jueces, exploraciones, policías, equipos, etcétera, y evidentemente, pues claro, no era la situación. Benditos sean los puntos de encuentro que por lo menos nos ayudaron y nos siguen ayudando en ese sentido enormemente a pesar de las dificultades.
dificultades que tenemos en muchos casos, ¿verdad?, pues para con las administraciones públicas hacerles llegar a entender realmente la importancia de su labor y de su función. Y luego también quizás sería interesante observar también cómo la mediación puede tener un espacio interesantísimo de comienzo en este tipo de rupturas complejas que pueden iniciarse el germen y semilla en los puntos de encuentro. Bueno, pues sin más, yo voy a presentar, que es lo que me corresponde en esta mesa, a doña Carmen Moserrat Boada. Del currículum de Carme que tengo aquí, pues lo primero que vi es que es profesora de la Facultad d'Educació de Psicología de la Universitat de Girona, Instituto de Recerca sobre Qualitat de Vida. En fin, no, bien. Muchas gracias. Anoche se lo dije. Digo, desde luego voy a hacer un esfuerzo, pues porque evidentemente creo que el sitio donde estoy lo merece, y el cariño que tengo a Barcelona y la Escuela Judicial pues es de muy antiguo. Pero de lo que me ha emocionado del currículum de Carme es que, aparte de que, bueno, pues ya veréis ahora algunos de sus méritos universitarios, hay una cosa que ella pone en el currículum, y es que es maestra. Es maestra y pedagoga por la Universidad de Barcelona. Que alguien anteponga a otros títulos, lógicamente universitarios, doctorados, etcétera, pero que no olvide que es maestra, para mí es algo, desde luego, encomiable, porque pocas cosas hay tan importantes en un país como tener un buen magisterio. Yo creo que el magisterio español siempre ha sido modélico, muy poco valorado en muchos ámbitos internos, no externos, porque por ahí fuera, evidentemente, son conocidas las cualidades de nuestro magisterio, pero que no se pierda nunca, evidentemente, es decir, yo soy maestro, que para mí creo que es algo muy de un gran contenido y además muy honorable, y desde luego no funcionario de educación, etcétera, maestro o profesor de instituto. Es decir, yo creo que es algo con lo cual se puede ir presumiendo, y desde luego Carme debe de presumir de ello. Es doctora también en psicología por la Universidad de Girona. He visto que ha trabajado 13 años en el Ayuntamiento de Barcelona, en el campo de protección a la infancia y a la adolescencia, y es miembro del equipo de investigación sobre derechos de los niños, niñas y adolescentes y su calidad de vida en la Universidad de Girona. Áreas de investigación que me ha destacado, pues, y de su currículum, he visto como muy importante que ha trabajado, pues, sobre la infancia y adolescencia en situaciones de riesgo y de sistemas de protección, y también bienestar subjetivo de la adolescencia y derechos de la infancia. Ha formado parte también de un programa de investigación europea, en el programa marco de la Unión Europea, centrada en itinerarios formativos para jóvenes, y además en recursos de protección. Y ha colaborado con el Consejo de Europa como consultora internacional en el programa Construir una Europa con los niños. Desde luego es algo que, en fin, es muchísimo más interesante y sugestivo que lo que hacemos muchos jueces todos los días, pero desde luego también nosotros nos preocupamos normalmente del bienestar de los niños, y desde luego a veces vemos que la perspectiva de los propios progenitores no es la misma ni de los pedagogos ni de los jueces, que tenemos a veces que intervenir en esas situaciones. Y ha hecho una estancia interesante en la Universidad de York en el 2011, muy reciente, sobre materias de las cuales incluso va a desarrollar su ponencia. La ponencia, y brevemente, haber visto que en el título es Parentalidad en la adolescencia, dificultades en las visitas en el PEF, y habla de factores de resiliencia, trabajo con las adolescentes, capacidad parental. Ya le cedo la palabra, y ya había dicho yo precisamente al principio, fijaros lo conflictivo que era aquel régimen de visitas, donde los niños veían que alguien grande era la imagen que ellos tenían de un juez. Pues las dificultades en las visitas en un punto de encuentro, máxime con adolescentes, es algo de lo que nos va a hablar Carme, y desde luego será interesante escucharla. Adelante. Muy bien, muchas gracias, y muchas gracias por haberme invitado a formar parte de estas jornadas. Bueno, un poco vamos a hablar del punto de partida, es qué problemas se dan en las visitas con los adolescentes, en los estudios. Yo voy a hablar un poco desde la perspectiva de estudios europeos que se han hecho sobre adolescencia en situaciones de riesgos, o adolescencia en las situaciones de visitas de puntos de encuentro y demás, pero desde la perspectiva de los estudios europeos, ¿no? Y entonces, pues vamos a hablar un poco, pues, de todos estos aspectos que él ya ha subrayado. Partiendo, por ejemplo, de uno de los estudios que
preguntaban de una manera pues, sistemática a los adolescentes que hacían visitas, a los profesionales y a las personas que vivían con ellos, fueran parte de la familia o fueran acogedores o fuera centro residencial. La mayoría de los adolescentes se quejaban de las visitas y cuando se preguntó un año más tarde, pues los problemas persistían, ¿no? Y de alguna manera pues era generalizado esta queja de los adolescentes por lo que se refiere a estas visitas que ellos viven como impuestas, ¿no? Lo primero, el objetivo de las visitas, ¿no? El objetivo de las visitas, ¿cuál era? El objetivo de las visitas era establecer relación con alguien que normalmente no tenían, o continuar relación con alguien que ya tenían, o cuál era el objetivo. Pero ellos lo que plantean es decir, no sé exactamente por qué voy, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Y esto es lo primero que ellos no ven claro. ¿Por qué se da esta visita? Y sobre todo, lo que ellos dicen es, no es en mi interés, ¿no? O sea, todos trabajamos por el superior interés del niño y demás. Es decir, igual interesa esto a mi madre, igual interesa a mi padre, igual interesa al juez, igual interesa a los servicios sociales, pero a mí no me interesa, o al menos no me interesa tal como está diseñado, ¿no? Y esto ellos pues lo ponían sobre de la mesa, es decir, vosotros en principio trabajáis pues por mi interés, pero que sepáis que mi interés no es exactamente hacer estas visitas en este contexto y de esta manera, ¿no? Había muchas quejas por lo que se refiere a la cantidad de las visitas, o porque eran muchas o porque eran pocas, a la frecuencia o porque era mucha o porque eran pocas. O sea, la cantidad es si duraban media hora, si duraban una hora, si duraban una hora y media. Pues algunos decían, a mí me gustaría estar más tiempo, otros decían, yo con 10 minutos tendría suficiente, porque para lo que hago allí durante una hora con 10 minutos acabaríamos. El momento, esto es una de las quejas importantes, es decir, siempre hay la visita cuando tengo fútbol, siempre hay la visita cuando tal, ¿no? Y el lugar, por supuesto, ¿no? Es un lugar que ellos, pues, de alguna manera ven que la mayoría de los adolescentes no van, ¿no? Y por lo tanto es un lugar, pues, extraño, es un lugar distinto, es un lugar que a ellos les cuesta explicar que van allí y si pueden, pues no lo explican. Luego, pues, la calidad de las visitas, ¿no? Pobres, conflictivas, que no les aportan mucho a ellos y, por lo tanto, ellos decían, es que, ¿qué hacemos allí? Pues me aburro, perdemos el tiempo, etcétera, ¿no? Luego, los aspectos que tenían que ver con la desconfianza, es decir, voy allí y no se presenta, o voy allí y viene tarde. Y esto, especialmente para los adolescentes, en los casos que se daba así, ¿no? Era pues experimentado de una manera muy perjudicial, ¿no? Todo el tema de la seguridad, si me siento seguro allí, si no, etcétera. El tema de que se repetían situaciones previas vividas con aquel progenitor o con aquellos progenitores, por lo tanto ellos decían, sí, nada ha cambiado, esta persona continúa diciendo lo mismo, o esta persona continúa relacionándose conmigo de la misma manera, si total nada ha cambiado, ¿no? Ellos lo ven como que, bueno, se repite la relación en un contexto distinto, pero se repite el tipo de relación, ¿no? La influencia y la utilización del adolescente, que esto no solo es con el tema de los adolescentes, con niños más pequeños también, ¿no? Otra queja que tenían es, yo con quien, por ejemplo, ellos decían, yo con quien sí me gustaría visitar es, y entonces nombran, por ejemplo, a alguien de la familia paterna o de la familia materna que han dejado de tener contacto porque uno de los progenitores pues se opone, y en cambio ellos dicen, sí, mi interés sería verme con la abuela, o mi interés sería verme con el tío, o con el primo, o con tal, ¿no?
Y luego todo el tema del comportamiento post-visitas y sobre todo las quejas del núcleo de convivencia con el que vive, donde pues continuamente se dice, ves, después de la visita pues está nervioso, está insoportable, el problema es la visita, etcétera, y el cómo se informa sobre este comportamiento post-visitas, ¿no? Y especialmente que hay muy pocos estudios centrados solo en adolescentes. Normalmente los estudios que hay en este país no hay muchos sobre qué pasa con el tema de las visitas, pero son estudios que en principio hablan de los niños, las niñas y los adolescentes en el mismo paquete y no hay estudios diferenciados para el tema de los adolescentes. Entonces, un poco para tratar todos estos temas, vamos a ver cuáles son las características de la adolescencia en estas situaciones. Vamos a hablar un poco de la resiliencia para ver cómo luego podemos retomar cómo se podrían mejorar estas situaciones, ¿no? Hay tres cuestiones que, digamos, son básicas y que vamos a hacer referencia a lo largo de la exposición, que es por qué vamos a las visitas, realmente cuál es el interés del niño o del adolescente y cuál es la capacidad parental. Y esto tiene que ver en qué se hacen las visitas y todas estas situaciones que están ahí resaltadas. Por lo tanto, la capacidad parental que tienen estos padres, esta madre, este padre, etcétera, con el niño. Tenemos estudios que nos indican factores asociados con el comportamiento resiliente de los adolescentes y lo dividen en tres, lo que serían las diferencias individuales, las familiares y las de contexto. En cuanto a individuales, pues los adolescentes con un comportamiento más resiliente acostumbran a tener más habilidades de aprendizaje y resolución de problemas, son adolescentes que pueden tener más éxito en la escuela, más habilidades autorregulativas, de autocontrol de la atención, emocional y de impulsos, y por lo tanto, cuando tenemos adolescentes en las visitas va a ser importante si tienen más capacidades de autocontrol o menos capacidades de autocontrol para soportar ciertas frustraciones o ciertas situaciones estresantes. Cuando tienen una visión positiva de las propias capacidades, ellos dicen yo soy capaz de, si yo me lo propongo, puedo, y pues creen mucho en sus capacidades. Esto también va a ser importante que nosotros tengamos en cuenta cómo es el adolescente que viene a las visitas, tiene estas características o no, porque vamos a ver si es más resiliente o menos resiliente y por lo tanto cómo le podríamos potenciar la resiliencia, ¿no? Los adolescentes, por ejemplo, resilientes tienen mucho más optimismo vital, creen pues, que la vida tiene sentido, tienen esperanzas, tienen creencias, tienen lo que sea y por lo tanto esto es un factor resiliente importante. Y luego los adolescentes que tienen cualidades atractivas. Esto por lo que se refiere a la vertiente individual, ¿no? Sean académicas, sean deportivas, sean de personalidad, sean de talento, etc. En cuanto a relaciones familiares y sociales, continuando con este comportamiento resiliente, tener a alguien que ejerza de manera efectiva la función parental, sean los padres o no sean los padres, ¿no? Pero si tienen alguien, es igual, si igual es una abuela o igual es otra persona de la familia, pero los adolescentes que tienen alguien que ejerce de manera efectiva la función parental son adolescentes más resilientes, ¿no? Y luego la calidad de estas funciones parentales. Tienen afecto, hay unas normas, hay un seguimiento de este chico, hay unas expectativas altas, especialmente, es decir, tú puedes llegar lejos, tú vales, tú puedes, etcétera, o no, o lo que recibe este adolescente es todo lo contrario, de tú no sirves para nada, tú eres inútil, tú te pareces a tu madre o tú te pareces a tu padre, etcétera. Esto es muy importante, ¿no? Y toda la socialización. El adolescente tiene un grupo de amigos, el adolescente se divierte, el adolescente relación o vínculos con otros adultos, ¿no? Pues con parientes, maestros, educadores, etcétera, ¿no? O es un adolescente aislado y por lo tanto tiene menos también resiliencia en este sentido, ¿no?
tiene relaciones con amigos competentes y prosociales. Su grupo es un grupo pues que quedan para estudiar en la escuela y hacen los trabajos juntos y salen en los fines de semana y lo invitan a pasar un fin de semana en casa, etcétera, o no, ¿no? Y luego contexto comunitario es muy interesante porque resaltan como primer punto las escuelas efectivas, o sea, no que vaya a la escuela, sino que la escuela sea efectiva, es decir, que la escuela realmente sea un lugar donde él o ella se encuentran a gusto, donde pueden realizarse y donde no tienen imágenes de fracaso continuas, es decir, donde no se les expulsa, donde no están todo el día en el pasillo, donde no todo el día suspenden, etcétera, sino pues que la escuela les supone una imagen de éxito, ¿no? Si tienen oportunidades para desarrollar sus habilidades, sus talentos, pueden ir a actividades deportivas, extraescolares, etcétera. La calidad de los servicios comunitarios y realmente otra capacidad resiliente es su participación en organizaciones como Splice, Casals, clubs, etcétera, ¿no? Y esto potencia también mucho su situación resiliente, ¿no? En el trabajo con adolescentes hay unos trabajos que me parecen especialmente interesantes. Trabajo con adolescentes en situaciones de riesgo. Lo primero es que los adolescentes a menudo son percibidos por los profesionales en general como más resilientes, ¿no? Porque ya no son niños pequeños, entonces normalmente son percibidos como que tienen más resiliencia, que son más capaces de evitar y de escapar de situaciones de maltrato, que son más capaces de afrontar los efectos de las situaciones abusivas y más propensos, en comparación con los niños y niñas más pequeños, a revelar o explicar las situaciones que se les perjudican. Entonces, normalmente los profesionales tendemos a comparar los adolescentes con los niños y niñas más pequeños y decir, bueno, pero es un adolescente y ya es más mayor, ¿no? Y esto no es compartido ni por todos los estudios que se han hecho, ni cuando se pregunta a los adolescentes, ni sobre todo los efectos que vemos con estos adolescentes. Nosotros podemos pensar que ellos saben manejar mejor las situaciones y que son más resilientes y que incluso pueden escapar de situaciones de maltrato y luego vemos que esto no es así. A veces entran más y sufren más situaciones de maltrato los adolescentes que algunos niños, ¿no? Y realmente capacidad de manejo de la situación, a veces algunos no tienen ninguna capacidad de manejo de la situación. Y vamos a ver qué es lo que conlleva esta percepción, cuando nosotros vemos a los adolescentes como más capaces y de alguna manera, bueno, pues ya es más mayor, ¿no? Y esto, digamos, sería una limitación importante que tenemos con el trabajo de un adolescente. Es pensar que ellos pueden, cuando precisamente en la época de la adolescencia todas estas situaciones no quedan claras, ni mucho menos que sean así, ¿no? Por otro lado, otra característica es que los adolescentes necesitan construir y mantener una relación constante, estable, para sentirse seguros, ¿no? Y los profesionales de los servicios que sean, debido muchas veces a las limitaciones del sistema, o a falta de recursos, o a inestabilidad de plantilla, cambios de profesional, de personal, etcétera, dificultan que esta población acuda y pueda comprometerse con ellos. Y en los estudios muchas veces que se han hecho, los adolescentes dicen es que me cambiaban continuamente el asistente social o me cambiaban continuamente el educador y yo no podía de alguna manera mantener, o sea, ellos necesitan una cierta estabilidad para poderse explicar o para poder revelar alguna situación y no perciben que estos servicios sean una fuente de ayuda para ellos y no los perciben así y por lo tanto como no perciben que los servicios puedan ayudarles, pues ellos tampoco se van a comprometer con este servicio, ¿no? Otra situación es la percepción que tienen ellos del maltrato, en sentido genérico, que la perciben de una manera muy distinta a los profesionales, ¿no? Por un lado, atribuyen a menudo la categoría de maltrato a situaciones que sencillamente son situaciones de parentalidad pobre, ¿no? Y que ellos dicen, mira lo que me hace mi madre, mira lo que me hace mi padre, y entonces ponen un ejemplo que
alguna manera los profesionales no vamos a catalogar como maltrato, sino pues bueno, una limitación que tiene aquel padre o que la madre en las pautas educativas o en la relación, etcétera. Y ellos pues lo viven muchas veces de una manera muy injusta y como que mira qué maltrato. Y en cambio subestiman situaciones de gravedad severa, ¿no?, con consecuencias importantes para ellos a largo plazo. Entonces, situaciones donde el profesional percibe claramente que aquello es un maltrato, ellos pues muchas veces dicen, no, bueno, pero esto no es nada, de hecho esto es normal, etcétera, ¿no? Por lo tanto, a veces pueden exagerar situaciones pequeñas que en aquel momento a ellos les ha importado mucho, pero que la situación en sí no es una situación de gravedad, y en cambio situaciones de gravedad muchas veces tienden a subestimarlas. Por lo tanto, pues no se habla mucho el mismo lenguaje que hablan los profesionales, ¿no? Además, a todo esto, a la situación de desatención que pueden recibir por parte de sus familias, ¿no?, o a situaciones de violencia dentro y fuera de la familia, se añade en la edad adolescente la exposición del adolescente a una gama más amplia de riesgos fuera de casa, ¿no?, enmarcados pues en sus redes sociales, en su estilo de vida, en su incremento de la autonomía y, por lo tanto, la tendencia que se tiene en la adolescencia a tomar riesgos en lo que sea, las relaciones sexuales, en el consumo de alcohol, otras drogas, lo que sea, ¿no? Probar cualquier situación es un poco más límite para probarte y para, de alguna manera, esta capacidad que tienen los adolescentes de decir, a mí esto no me pasará, yo puedo con todo, etcétera, ¿no? Por lo tanto, a la situación conflictiva familiar que sea, se añade cuando ellos entran en esta exposición a una gama pues, bueno, más amplia de riesgos, ¿no? Y esto muchas veces es percibido por los profesionales que, por supuesto, no contribuye a mejorar su situación, sino que el adolescente la empeora con sus conductas y que ellos mismos se ponen en situación de riesgo, creando a menudo cierto reparo para intervenir. Es decir, muchos profesionales decir, oye, es que encima está haciendo todo eso, pues oye, ya se apañará, ¿no? Porque él mismo se ha metido en esto y, por lo tanto, esto muchas veces es percibido como el profesional es que no ayuda él en la situación porque encima la está empeorando porque, mira, está llegando cada día no sé qué hora a casa, etcétera, ¿no? Por lo tanto, esto crea un cierto reparo o rechazo del profesional a decir, mira, oye, yo con esto no puedo, ¿no? Por lo tanto, también otro ingrediente es que debido a su edad y a diferencia de los niños más pequeños, han vivido más cambios familiares por un tema de que tienen más años y por lo tanto han estado expuestos a más cambios, si ha habido cambios, y también pueden asumir más roles de cuidador de la madre, del padre o de los hermanos pequeños, cuestión que los niños pequeños pues, no pueden asumir tanto por una cuestión de edad, ¿no? Y esto también muchas veces lo tenemos que tener presente cuando trabajamos con adolescentes, ¿no? Y por edad, por supuesto, que son más propensos a confiar en un amigo que en un adulto o que en un profesional. Y si recurren al profesional, será alguien que en el pasado o presente haya mostrado mucha cercanía con el chico, ¿no? Es una edad donde nosotros intentamos ponerle la familia en el centro, ¿no? Cuando hacemos visitas en los puntos de encuentro o en donde sea, y ellos es una edad donde la familia la intentan poner en segundo plano, ¿no? Y por lo tanto ahí los intereses son otros. Nosotros decimos, no, es que es importante que recuperes o que mantengas la relación con estos progenitores, etcétera, y ellos pues lo que es importante es poder salir con los amigos y poder hacer otras cosas. Por lo tanto ahí hay un choque de intereses que ellos por edad, cualquier adolescente intenta ser más autónomo y poner la familia en segundo término y a los amigos en primero, y en cambio nosotros estamos de alguna manera intentando pues, que la familia ocupe un lugar central, ¿no?
Estas características, todas estas características que hemos dicho de los adolescentes, esta percepción que tenemos de que ellos pueden y son más resilientes, esta percepción de que ellos realmente se buscan ellos mismos los riesgos y por lo tanto ya se apañarán y demás, refuerzan una incapacidad muchas veces de los servicios, ¿no? De responder de los servicios, que por un lado ven situaciones muy complejas que van más allá del abordaje de las situaciones del entorno familiar, ¿no? y por otro lado se encuentran con la falta de servicios adecuados a las necesidades de estos jóvenes, ¿no? Y decir, bueno, entonces, ¿qué es lo que sería adecuado? Porque si lo que nosotros estamos ofreciendo no es adecuado, ¿qué es lo que hay, ¿no? Y miramos y muchas veces pues, no encontramos qué es lo que es adecuado, ¿no? Cuáles son los recursos más adecuados para estos jóvenes, ¿no? Y los profesionales muchas veces plantean el dilema de qué hacer cuando el adolescente no colabora o cuando no quiere que nadie más sepa de su situación, no sabiendo si derivar el caso o no, o qué recurso es el más apropiado para poderlo ayudar en esta situación, ¿no? Y esto, pues, a todo esto le tenemos que añadir la poca investigación que hay sobre cuál es la eficacia de estos servicios, ¿no? De los que sea, de los servicios sociales, de los servicios de protección, de las sentencias que pueden hacer los jueces, de los puntos de encuentro. En España, poquísima información, o sea, no sabemos cuáles son, no tenemos ningún tipo de estudio longitudinal que pueda seguir las situaciones después de los puntos de encuentro y ver pues cómo ha ido y que ellos podrían rescatar de esto, que no, para poder mejorar el servicio y para poder ver cómo les ha ido, ¿no? O seguimiento de algunas situaciones, pues bueno, de sentencias o, por ejemplo, sin ir más lejos, pues del sistema de protección en España ni en ninguna comunidad autónoma. Nosotros no sabemos cuál es la tasa de reunificación familiar, cuando el sistema de protección en principio trabaja para que los niños puedan volver a casa. No tenemos ni idea cuál es la tasa de reunificación familiar, no tenemos ni idea de cuál es el tiempo medio que están los niños en el sistema de protección, sea en acogimiento residencial o familiar. Por lo tanto, no tenemos idea de ningún efecto de nuestra intervención. Y esto nos hace que nosotros nos fijemos mucho en los procesos, pero muy poco en los resultados. Estemos muy preocupados siempre con el cómo lo hacemos, lo hago así, lo hago así, pero si este cómo no lo vinculamos con un resultado, queda pobre fijarnos solo en el proceso, ¿no? Y por lo tanto deberíamos poder vincularlo con un resultado, es decir, cuando yo hago las cosas así, o las sentencias que me vienen de esta manera, pues el porcentaje tiene un resultado A, B, C, más positivo, más negativo, lo que sea, como queramos medirlo, ¿no? Pero no medimos prácticamente nada aquí en España, ¿no? Y además, la ausencia de esta literatura científica no significa que no existan estos servicios ni que obtengan resultados positivos, es que no lo sabemos. O sea, hay los servicios, sí, trabajan los servicios, sí, en principio trabajan bien, sí, pero no sabemos los resultados. No tenemos y debemos construir esta cultura evaluativa con los servicios y las entidades que trabajan con estos adolescentes y jóvenes, porque si no, es difícil mejorar, porque no sabemos hacia dónde mejorar, ¿no? Una de las maneras que por ejemplo, en Inglaterra, donde he conocido bastantes estudios que ellos llevan a cabo, es decir, vamos a preguntar de una manera sistemática a todos los usuarios del servicio. Y en este caso, los primeros usuarios son los niños, ¿no? Por lo tanto, vamos a preguntar a los niños, vamos a preguntar a los adolescentes y vamos a recoger y vamos a ver qué tendencia tenemos. Evidentemente, vamos a preguntar también a los progenitores, vamos a preguntar a los profesionales, a los técnicos, etcétera, ¿no? Y podemos ver hacia dónde va, podemos comparar distintas metodologías que utilizan distintos puntos de encuentro y ver cuáles tienen mejores resultados, pues para obtener pues, y poder adaptar situaciones de buenas prácticas de un punto de encuentro a otro, etcétera, ¿no? Porque seguramente hay muchas maneras de funcionar, pero no podemos evaluar los resultados, podemos evaluar los procesos, pero no los resultados que da esta metodología seguida en un punto de encuentro y esta otra, ¿no?
Todo ello provoca que los servicios muchas veces tengan intervenciones menos efectivas o no prioricen estos casos o den respuestas muy lentas, ¿no? Y los casos de los adolescentes acostumbran a ser los casos más perdidos del sistema, ¿no? También la ubicación de los servicios, ¿no? Y todo el tema de la coordinación, que esto, pues bueno, ya sabemos que la descoordinación es un factor altamente conocido como obstaculizador de intervenciones exitosas en situaciones de riesgo, ¿no? Entonces, esto sí que es una cuestión ya muy, muy conocida, ¿no? Los ingleses tienen 6 ítems para medir la dimensión de la capacidad parental con niños y adolescentes, y esto lo tienen, es una directriz del gobierno, ¿no? Ellos tienen un triángulo donde en una parte tienen 7 ítems para ver cuáles son las necesidades básicas de los niños. En la otra parte del triángulo es para medir la capacidad parental y la otra parte del triángulo es el contexto social. Sobre la parte del triángulo de la dimensión de la capacidad parental tienen estos 6 ítems. ¿Qué debe hacer un padre o una madre? ¿O qué debe hacer el sistema de protección si cuida a los niños? Cuidarlos en sus cuidados básicos, garantizar su seguridad, quererlos, estimularlos, ponerles límites, orientarlos y poner los límites y darles una estabilidad. Y si nosotros pensamos en nuestros hijos, pues miraremos de cuidarlos, de que no les pase nada, que no les pase nada en casa, pero que nadie les haga daño tampoco, por lo tanto protegerlos de otras cuestiones que le pueden hacer otros, quererlos, mínimamente estimularlos, ¿no? Sobre todo ponerles límites y orientarlos y luego darles una estabilidad. De todos estos factores, hay 3 que en la adolescencia son especialmente importantes. Ahí tenéis la referencia donde se puede consultar. El calor emocional, o sea, que ellos, aunque se intenten apartar de nosotros, sepan que los continuamos queriendo, y marcarle unas pautas, que no los ahoguen, pero unas pautas, ¿no? Porque el adolescente sin ninguna pauta se pierde, ¿no? Y, por supuesto, digamos que el calor emocional y las pautas era una cosa que teníamos clara, pero en las últimas investigaciones que se han hecho hay un factor muy presente que es igual de determinante, que es el factor de la estabilidad, ¿no? El tema de la inestabilidad de los niños y adolescentes tiene un impacto negativo con su bienestar subjetivo, ¿no? Y la estabilidad tiene un impacto positivo. Es decir, los niños que han cambiado mucho de casa o que cuando han estado en el sistema de protección han cambiado, ahora en un centro, ahora en una familia acogida, ahora otra vez al centro, etcétera, son niños que difícilmente pueden seguir una escolaridad normal, que pueden tener sus grupos de amigos, que pueden ir siempre al mismo fútbol, que pueden tener el mismo médico, que pueden ir al mismo splay y por lo tanto que pueden hacer su vida. Si tienen una mínima estabilidad, lo pueden crear como los demás niños, pero si los vamos cambiando, son niños pues, que realmente luego esto tiene un impacto bastante negativo en su situación de bienestar, ¿no? Y esto sirve tanto los que están en el sistema como los que no están en el sistema, ¿no? La otra cuestión es que, bueno, las situaciones graves y crónicas, ya lo sabemos, y especialmente todos los casos de violencia doméstica y de enfermedad mental son los más complicados y mejoran especialmente si los padres presentan un fuerte compromiso hacia sus hijos. Si no, realmente son casos mucho más difíciles y esto también lo tenemos que tener presente. Con lo que trabajamos es difícil y, por lo tanto, habrá situaciones que no saldrán bien, ¿no? Todas las intervenciones que los padres han valorado más positivamente han sido cuando pues, se ha intentado trabajar con ellos el estilo de parentalidad positiva, consistente y pautada, que tengan mayor percepción de control, de que ellos pueden con la situación, de confianza y de competencia, ¿no? En un estudio que se hizo de los chicos que salían del sistema de protección en Inglaterra, se vio
de alguna manera, pues que a algunos les iba mejor y a otros les iba peor, ¿no? Y de alguna manera los ingleses los categorizaron en 3 grupos. Los que salen adelante, por lo tanto estaban trabajando o estudiando, eran autónomos, etc. Los que van más o menos sobreviviendo, pero van más o menos saliendo adelante, y los que están aún luchando para salir adelante, que serían el grupo pues, que queda más en la exclusión social y demás, ¿no? Y qué factores estaban presentes en cada uno de los grupos. De los que estaban saliendo adelante, una vez era mayor de edad, ¿no? Había el tema de la estabilidad, haber tenido un apoyo institucional también en la salida del sistema, haber tenido experiencias de cuidado satisfactorias de sus responsables, o sea, ellos haberse sentido realmente queridos, tener una red de apoyo positiva, de amigos especialmente, y percepción de querer ser normal, como la mayoría. Y aquí introducimos un nuevo factor, y es este factor que los adolescentes intentan de que su situación sea normal y que de alguna manera no estén en situaciones muy etiquetadas y que se les pueda pues, señalar como el que tiene problemas, el que en su familia no sé qué pasa, el que todo esto, ¿no? Y realmente la percepción de querer ser normal, y pongo normal entre comillas, pero en todos los estudios que hemos hecho de los chicos que han salido del sistema de protección, ellos utilizan continuamente esta palabra, ¿no? Y dicen, los niños normales, como si ellos no fueran normales, ¿no? Y utilizan, o sea, por lo tanto, ellos tienen la conciencia de que son distintos y que se les hace hacer cosas distintas y que hacen cosas que la mayoría de los otros adolescentes no hacen, ¿no? Y evidentemente a medida que vamos entrando en los grupos pues, que tienen más dificultades, todos estos factores pues, bueno, tienen menos estabilidad o han tenido menos apoyo o se han sentido menos queridos o tienen menos red de apoyo positiva o han estado más estigmatizados como niños con problemas familiares, ni que sea, ¿no? Pero niños que su familia tiene problemas, ¿no? Ahora ya voy mal de tiempo, ¿no? Todavía 5 minutos. 5 minutos. Para luego hacer un... Bueno, ahí solo decir que el factor, habíamos dicho que el factor de la estabilidad es un factor importante, el otro factor es el factor escolar, ¿no? O sea, respetar la escolaridad de los niños y potenciar la escolaridad de los niños tiene también un impacto positivo. ¿Por qué? Porque los niños pasan muchísimas horas en la escuela y es allí donde hacen sus amigos, donde se socializan, donde pueden tener un cierto éxito y demás, ¿no? Esto fue un estudio que luego os dejaré trípticos porque aquí no lo vamos a explicar en profundidad, de los chicos que entrevistamos que habían salido del sistema de protección en 5 países europeos, entre ellos Inglaterra, y cuáles eran los itinerarios educativos que habían estudiado. Y bueno, un poco a través de este estudio hemos visto pues, que los chicos del sistema de protección son de los grupos más excluidos de la escuela, con peores resultados, no a nivel de peores notas, sino sobre todo a nivel de mayor abandono escolar sin certificado, mayor absentismo, mayor problemas de comportamiento en la escuela, etc. Y por lo tanto es una de las áreas que requiere mejora urgente, porque son niños mantenidos por el sistema de protección y ahí la responsabilidad recae, digamos, en el Estado, ¿no? Este estudio, por ejemplo, que estaba en Inglaterra, de un éxito educativo modesto puede marcar grandes diferencias, y era todos jóvenes que habían estado en el sistema de protección, los que tenían estudios y los que no tenían estudios. De los que tenían estudios estaban en paro solo un 2,6% y de los que no tenían estudios un 72%. Y ahí sí vamos viendo todas las diferencias y estamos comparando chicos del sistema de protección, ¿no? Cuando los comparamos con población general, la situación es completamente desastrosa. Por ejemplo, en Cataluña
de la edad que les tocaría estar a los 15 años, ¿no? Que les tocaría 15, 16 años estar en cuarto de ESO, la población general, el 70% está en la edad que le toca y de la población tutelada solo el 31%. Y de este 31%, la mayoría de ellos con escolarización externa, con aulas abiertas, con programa individualizado, etcétera, ¿no? Y las recomendaciones de este proyecto europeo para evitar la exclusión social de todos estos jóvenes eran en este sentido que hemos ido hablando, de menos cambios de escuela y menos cambios de recursos, apoyo a la transición a la vida independiente, que lo necesitan, acceso a la educación postobligatoria, que les dará más salidas, con dificultad, pero al menos más salidas que si no tienen nada en estos momentos. Los chicos que no tienen ningún tipo de titulación son los que seguro van a sufrir más, ¿no? Porque los que tienen una titulación superior van a ocupar los puestos de trabajo que antes ocupaban los no cualificados, pero los no cualificados no van a ocupar ningún lugar, ¿no? La importancia de escuchar su opinión y que sean ellos los protagonistas, ¿no? Y por lo tanto, lo que ahora en Europa se está viendo de que tenemos que orientar los servicios es igual desde la instancia que sea al niño, y él debe ser el centro y debe ser el protagonista, ¿no? Y en cambio, hasta ahora los servicios han estado muy orientados a la familia, y la familia quiere decir los adultos muchas veces, ¿no? Y aquí sí que está habiendo un cambio en muchísimos países europeos donde tenemos que centrarnos en el niño, y si el niño es el centro, vamos a ver cómo lo organizamos, ¿no? No me voy a entretener con esto, sí que voy a pasar a los apuntes finales y a un ejemplo de puntos de encuentro en Inglaterra. Los adolescentes necesitan tiempo para construir una relación de confianza y este tiempo no siempre lo tienen los servicios. Por lo tanto, no podemos exigir que los adolescentes nos den si nosotros tampoco les podemos dar una continuidad, ¿eh? Por lo tanto, en este sentido, pues nosotros también nos vemos nuestras limitaciones. El rol activo y participante de los jóvenes en su proceso es un aspecto fundamental. Si ellos lo construyen y se comprometen, lo hacen. Si viene impuesto a la adolescencia, bueno, en fin, tenemos la batalla perdida. Y la importancia de considerar la variedad de los servicios, dado que lo que le funciona a uno no le sirve a otro, ¿no? Y en este sentido, y esto ya es lo último, hay la National Association of Child Contact Centers en Inglaterra y Gales. Dejo aquí también el link. Y es una de las, hay distintas entidades que tienen puntos de encuentro, ¿no? Serían como fundaciones, y esta es de alguna manera las que tiene más servicios por todo, más puntos de encuentro por todo el territorio, ¿no? Y los puntos de encuentro tienen distintas funciones. Una son las visitas con apoyo, donde ellos ayudan a los padres, o al padre, o a la madre, o al educador, o al niño directamente para que se realice la visita, pero no tiene el objetivo de supervisarla, no tiene el objetivo de vigilar su seguridad, solo tiene el objetivo de ayudarles a hacer la visita. Las visitas supervisadas sí que tienen el objetivo de controlar que el entorno sea seguro para el niño, y por lo tanto, cuando se dictamina visita vigilada, se dictamina que se vigile. Puede también combinarse y decir, necesitan apoyo y necesitan supervisión, pero cada uno entra en uno de estos programas, o en el de ayuda, o en el de supervisión, o en el de ayuda y supervisión. El hecho de poder valorar con ellos la necesidad de hacer estas visitas supervisadas y qué es lo que significa. De todas maneras, ellos no están nunca obligados a hacer informes, por lo tanto, y esto las familias lo saben y está en la página web, decir, ¿hacemos informes de las visitas? No, no hacemos informes. Solo vamos a hacer un informe si se da una situación de maltrato, porque la vamos a notificar como cualquier otro ciudadano notificaría una situación de maltrato, maltrato en sentido genérico, una situación que esté perjudicando al niño, vamos pues a notificarlo.
pero no vamos a hacer un informe de las visitas. Y por lo tanto también los padres y los niños en este sentido van un poco más relajados y etcétera, ¿no? Bueno, todo son cuestiones a valorar, ¿no? Tienen un programa que es los contactos indirectos, no presenciales, que es cuando el adolescente o el niño, pero que muchas veces con los adolescentes funciona, decir, no tienes por qué verlo a tu padre o a tu madre o a tus padres, etcétera, pero vamos a, pues, por ejemplo, vamos a escribir una carta o vamos a enviar un correo electrónico o vamos a por Facebook, etcétera, porque en estos momentos una de las cuestiones es que nosotros intentamos controlar mucho unas visitas y los niños de lunes a viernes pueden hacer todo el Facebook que quieran con sus padres, ¿no? Y desde la escuela consta que utilizan los ordenadores de la escuela para hacer muchas veces contactos que lo tienen prohibido por los profesionales o lo tienen prohibido por el otro progenitor, o etcétera, ¿no? Por lo tanto, esto es una situación que tenemos hoy en día y que nos hace también replantear cuando nosotros estrictamente decimos no tiene que haber contacto o el contacto tiene que estar supervisado, cuando las nuevas tecnologías les abren todas las posibilidades de contacto y más. Y esto es otra cuestión que debemos también plantearnos, ¿no? Pues el poder hacer con ellos contactos directos, decir, no lo vas a ver, pero podemos empezar una relación a distancia y muchas veces pues ellos pueden escribir cosas que no dirían cara a cara y en cambio pues pueden iniciar así una relación, ¿no? Otra cuestión es el acompañamiento en las salidas, es decir, queremos hacerlas fuera, pero queremos que alguien nos acompañe y entonces pues se pueden salir al parque, pueden salir a comprar o a un centro comercial, etcétera, con el acompañamiento de alguien. Hay adolescentes que esto lo prefieren, es decir, yo aquí una hora no me voy a estar, pero si vamos a comprar o vamos a la playa o vamos a tal, y esto pues le llaman el escorted contact. El contacto con la historia de vida es cuando durante 5 o 6 años, el tiempo que sea, no se ha tenido contacto con la otra persona, que ahora se impone una visita, es decir, antes vamos a hacer las sesiones que sea para que yo te explique qué ha hecho esta persona todo este tiempo. Pues mira, durante todo este tiempo, igual, pues tu padre se ha vuelto a casar, tiene otro hijo, no sé qué, es igual, lo que sea, o tus progenitores, y lo que se hace es reconstruir la historia con el chico a distancia, y hasta que el chico pues pueda estar preparado para iniciar el contacto, ¿no? Y luego pues un punto donde recoger el chico cuando padre y madre no se quieren encontrar, pues bueno, uno lo deja allí una hora y el otro lo recoge y así pues no se encuentran y tal, por lo tanto es solo como handover, ¿no? Son distintas modalidades que como más diversificado esté el servicio, más se va a poder adaptar a distintas situaciones si ponemos al chico en el centro y lo ponemos él en primera persona. Y esto un poco es todo y bueno, muchas gracias. Bien, pues enhorabuena Carmen por su espléndida ponencia que yo creo que nos abre muchos puntos de discusión, si os parece, sobre todo por una actividad en los puntos de encuentro de familia relacionada con algo tan sensible como ha dicho ella, que es la adolescencia, porque efectivamente muchas veces nos fijamos también los jueces mucho en la figura de los progenitores y en los niños, y ese espacio que es de la adolescencia, de transición hacia la persona adulta, queda a veces poco configurada y precisamente quizás es uno de los puntos más delicados para luego abordarlo con estos sujetos de futuro. Yo recuerdo ahora, según ella estaba comentando, para quizás dar paso ya a alguna pregunta, para que veáis hasta qué punto a veces vemos las cosas desde la distancia todos los profesionales y lo que sucede pues en bambalinas es algo que a veces luego ya empieza a escaparse de las manos. No hace mucho tiempo, yo ahora ya en el juzgado de primera instancia, no de familia, y se me presentó una demanda de un adolescente de 16 años que pedía la emancipación judicial. Y provenía precisamente de eso, de una pareja con ruptura. La madre pues había vuelto a reconstituir su familia, ya se había vuelto a casar, tenía hijos. Su padre, bueno, pues estaba pues en otras circunstancias, había acudido a puntos de encuentro para las visitas. Durante un tiempo, bueno, pues el juzgado de familia
lo llevó acertadamente y bien, pues la apariencia era que bueno, la cuestión estaba más o menos pues, regularizada y de repente surge el brote de la adolescencia, y este chico de repente, bueno, pues presenta la demanda de emancipación sin conocerlo ni su madre, ni conocerlo su padre, influido precisamente por una novia de 15 años y protagonizada la demanda por los padres de la novia, que son los que le promueven, con abogado y procurador, la emancipación de este chiquillo. Entonces, claro, a partir de ahí, pues aquello ya no pasa a un juzgado de familia, pasa a un juzgado de primera instancia puro y duro, donde, bueno, pues se avisa a sus progenitores de que hay una demanda donde su hijo pide la emancipación. Evidentemente, podéis imaginar la madre, os podéis imaginar luego, en su caso el padre, y toda la investigación que hubo que hacer sobre el entorno familiar y las circunstancias que habían llevado a que este chico, sin oficio ni beneficio, pidiera la emancipación y todo aquello como digo. Bueno, pues yo lo dejo como antesala de un problema de adolescencia real y de las consecuencias que muchas veces tienen estas situaciones. Y también quizá como uno de los puntos que yo apuntaba por aquí, que quizá, y en esto desde luego sabréis muchísimo más que yo, hasta qué punto, y para Carmen también, el punto de encuentro familiar ya en situaciones de adolescencia se puede predicar más que ninguno como un espacio de transición a lo que tendría que ser la mediación ya intrajudicial. Quizás ahí, porque muchos casos de estos quizás probablemente tendrían que terminar en una mediación intrajudicial, puesto que evidentemente el punto de encuentro familiar no puede seguir ahí hasta la mayoría de edad como un recurso no temporal, sino indefinido, donde todo se acomoda, sino quizá en estos casos y además cuando ya hay adolescentes probablemente la mediación intrajudicial se empieza ya a observar como necesaria e imprescindible para dar salida precisamente a estas situaciones. Bueno, yo lo dejo ahí sobre la mesa y a ver quién se anima a intervenir. Venga, Ángel. Que expones que en Inglaterra no hacen informes los puntos de encuentro. Entonces la pregunta sería, ¿qué relación hay entonces entre el juzgado y el punto de encuentro una vez hecha la derivación? ¿Hay una separación total? No, en principio la realidad es variada, porque los puntos de encuentro son fundaciones sin ánimo de lucro que viven básicamente de donaciones particulares o de empresas y demás. Allí el sistema, esto es general con todas las fundaciones, y por lo tanto son fundaciones independientes. Y esto es lo primero. Quiere decir que no son fundaciones sostenidas con fondos públicos. Pero son fundaciones que es un servicio público en el sentido que la familia no paga para dar, y la familia va derivada allí o bien de los jueces o bien de los servicios sociales. En algunos casos, porque a veces la familia se dirige directamente a la fundación solicitando el punto de encuentro, y lo que hace la fundación es intentar derivarlo a servicios sociales para que sean los servicios sociales. En algunos casos excepcionales pueden coger el caso, digamos, directamente con la demanda de la familia, pero intentan que siempre haya alguien que lo derive con unos objetivos y con unos objetivos claros de la visita. Y, por lo tanto, lo que en principio está pensado es que esto es un espacio para que las visitas se den de alguna de estas maneras, pero y con el tiempo que se dicta o que se expone, ¿no? Pero solo se van a hacer informes si los servicios detectan una situación de maltrato hacia el niño. Entonces sí, van a hacer unos informes, es decir, mientras el niño está aquí lo han insultado o lo han forzado a no sé qué, etcétera, ¿no? Pero si no, en principio es un espacio para que esto se dé en un ambiente de seguridad o de apoyo directamente al niño, y así es como está concebido el espacio. O sea, hay una desconexión total entre el juzgado, por así decirlo, el juzgado con la sentencia termina su trabajo y no hace ningún seguimiento de lo que ocurre en el punto de encuentro. No, el juzgado hace un seguimiento de que se cumpla lo que él ha dicho, pero no va a pedir exactamente qué es lo que pasa dentro de la visita. O sea, el juez dice, yo quiero que las visitas sean supervisadas durante este tiempo, y lo quiero y lo mando y que se cumpla. Y
solo si se da una situación de maltrato, los equipos informarán. Si no, en principio se cumple que la visita sea supervisada. Si no se dice lo contrario, se está cumpliendo aquello. Pero, y por ejemplo, de visitas supervisadas a pasar a no supervisadas o a intercambios, sí. ¿Tendrían que volver al juzgado, pedirlo y el juzgado acordar otra vez ahora hacerlas sin supervisión? ¿O el punto de encuentro puede ir dando esos pasos de forma autónoma? En principio, esto depende de los casos, porque hay situaciones donde el juez puede decir que sea supervisada, y en principio es supervisada, y entonces sí que se le va a decir al juez al cabo del tiempo, bueno, pues igual ya podríamos pasar al acompañamiento, podríamos pasar fuera, etcétera, ¿no? Y esto sí que son sugerencias o propuestas directamente que puede hacer el punto de encuentro, ¿no? En otras situaciones donde no hay el tema de la supervisión, es más laxo, ¿no? Porque en principio con el apoyo o con todas estas otras situaciones ya de salidas y demás, ¿no? Pero depende pues también de las fundaciones, porque no todas las fundaciones tienen todos estos servicios, por lo tanto, tal. Y además depende de la zona donde tú vives, donde vas a tener un punto de encuentro o que vas a poder escoger distintos puntos de encuentro que dependen de distintas fundaciones, y el juez esto también lo puede hacer y los servicios sociales también, ¿eh? Por lo tanto, es un sistema, claro, distinto ya de base a nivel de cómo está concebido, ¿no? Que sería difícil poderlo, digamos, trasladar, bueno, y además que tampoco se trata de esto, ¿no? Pero sí que nos puede servir para coger algunas ideas que flexibilizan algunas situaciones que con adolescentes es muy difícil la imposición de una visita, ¿no? Para terminar, hay muchas derivaciones. Aquí en España yo creo que no hay muchas de adolescentes. En Europa se suele derivar mucho, porque es una de las discusiones que hay, si es conveniente derivar a un adolescente a un punto de encuentro. Hay menos, hay muchos más con niños que con adolescentes, muchas menos. Y además hay muchos menos estudios también con adolescentes, ¿no? Y cuando tú intentas ver, pues sobre todo vas a encontrar documentación sobre niños, ¿eh? Mucho menos, por supuesto, sí. Pero el sistema en sí es muy distinto, ¿eh? O sea que es... Hola, buenos días. Bueno, yo quería agradecer a la CPEF la organización y a la Generalitat también todo el tema de la organización, y pedir por favor a la CPEF que de verdad nos envíen todos los PowerPoint, etcétera, porque en Valencia también se dijo y yo aún por lo menos no los he recibido y son muy interesantes. Así que eso para empezar. Luego, quería preguntarte sobre los contactos indirectos. Aquí también ocurre, o sea, hay cambios de custodia y la parte que le han quitado la custodia tiene alejamiento generalmente de 2 o 4 meses, depende de lo que mande su señoría. Y el caso es que la parte que le han quitado la custodia intenta siempre contactar a través de los nuevos sistemas de comunicación indirecta, Facebook, 20, etcétera, y lo consiguen. El caso es cómo se podría cortar eso aquí en España. Esa es mi duda, porque el alejamiento es precisamente para evitar esa alienación, esa interferencia parental, y no se consigue. Luego, los acompañamientos aquí existen. En el documento marco de mínimos para asegurar la calidad de los puntos de encuentro hablan de acompañamientos, de salir incluso del centro con el padre y el niño, la madre y el niño, la niña, y de facto eso no existe. Yo no conozco ningún punto de encuentro familiar que tenga ni tiempo ni gente para poder salir con una persona que quizás sí que mejoraría si saliera del centro para llevar a cabo el encuentro en vez de quedar dentro del centro, pero eso en la realidad es imposible de hacer por lo que yo conozco los puntos de encuentro. ¿Cómo podríamos hacer ese escorted contact que lo llaman los ingleses aquí en España? Porque de momento, que yo sepa, no es posible. Y nada más, esas son mis dudas. Lo del tema del Facebook y el Twitter y lo que quieras, yo creo que es un tema que, como siempre, la realidad supera la ficción, y además la realidad siempre va primero y después vamos nosotros, ¿no? Y ahora tenemos esto y debemos pensar que, claro, cortarlo, no se puede cortar, o sea, es imposible. Por lo tanto, vamos a tener que trabajar esto.
cortarlo, es que cualquier móvil Android tienes conexión a Internet las 24 horas, es que no es cortar Internet, es imposible y es con lo que ellos van a vivir. Por lo tanto, esto se debe trabajar con los chicos sobre todo, con los chicos y chicas. Y ahí lo tenemos encima de la mesa y lo tienen los centros residenciales donde están los chicos y lo tienen los acogedores de familia extensa o ajena y lo tienen todas las situaciones familiares donde durante tiempo los profesionales han intentado pautar unas visitas. Esto hoy en día está completamente cambiado con el tema de las nuevas tecnologías, porque realmente no se pueden evitar estos contactos. Y por lo tanto, yo creo que esto sería motivo de unas nuevas jornadas sobre cómo trabajar cuando nosotros limitamos contactos y ellos tienen, digamos, el supermercado abierto las 24 horas. O sea que... Y esto lo tenemos ahí encima de la mesa. Y lo del acompañamiento, pues claro, evidentemente significa un incremento de recurso de personal, claro. Pero sí que es verdad que en partes de estas investigaciones donde se pregunta a los chicos y ellos se quejan sobre las visitas, algunas situaciones se han podido ajustar bien cambiando la frecuencia, el momento y el lugar. Es decir, que si les desbaratamos su actividad, la que sea, el fútbol, lo que sea, el patinaje, etcétera, ahí vamos a tener una oposición, pero que con nuestros hijos la tendríamos o la tenemos y que nosotros también lo tendríamos si nos convocasen en una hora que no podemos, ¿no? Entonces, a veces ajustando frecuencias, momentos y lugar, las visitas pueden hacer un giro de 180 grados, ¿no? Pero bueno, ahí está el encaje de bolillos de cómo con los que somos y las horas que tenemos hacemos todo esto, ¿no? Sí. Hola. Hola. A ver, aquí. Ay, perdón, Sí, es que creo que se... Perdón. Sí, mi pregunta va un poco en relación a lo que comentaba Luis Aurelio y Ángel en relación a los adolescentes en punto de encuentro y las dificultades que hay en cuanto a doblegar la voluntad negativa de relacionarse con progenitores o con abuelos o con quien sea. ¿Considera que esta situación sería equiparable y sería transpolable, por tanto, a esta doctrina sanitaria del menor maduro que tanto problema desde el punto de vista técnico está suscitando, ¿no? O sea, a nivel sanitario pues está considerando, ¿no?, la necesidad de conocer la voluntad del menor maduro a efectos de sus intervenciones, etcétera, etcétera, ¿no? Esta doctrina sería equiparable, lo digo porque, bueno, pues parece que hay una tendencia así a nivel nacional, ¿no?, de mantener efectivamente la mayoría de edad a los 18 años, pero existe, entiendo yo, una cierta perversión en darle una opinión, una voluntad excesiva a los menores mayores de 16, ¿no? Y por tanto esto está suponiendo que lo que en principio es un menor está sujeto a la patria potestad, de facto pues realmente no lo está, ¿no? Digo que esto que sucede a nivel sanitario, pues ¿entiende usted que sería transpolable a lo que es la intervención o trabajos de punto de encuentro y por tanto atender la voluntad de un menor mayor de 16 años, por ejemplo, para relacionarse con sus padres? Claro, ahí el tema yo pienso que está en el contenido que le damos a estas palabras, ¿no? Porque podemos estar de acuerdo en que pues, está bien hacer las cosas con la voluntad de la persona que las tiene que hacer, ¿no? El tema es qué contenido le ponemos a la palabra voluntad, ¿no? Y ahí, pues claro, tenemos, digamos, un abanico inmenso. Desde la voluntad quiere decir sencillamente lo que quiere, y ahora quiero y ahora no quiero, bueno, pues sería el otro extremo, a restringir completamente pues, su voluntad, ¿no? Yo creo que la voluntad tiene que ir acompañada con la responsabilidad, ¿eh? Entonces, si él asume responsabilidades y asume compromisos, por supuesto que
debemos trabajar en la línea de su voluntad, por supuesto, ¿no? Su sujeto, y por lo tanto ahí está el tema de ligarlo con la responsabilidad y por lo tanto él tiene que responsabilizarse pero para que se pueda responsabilizar lo tenemos que construir con él, porque nosotros podemos decir, oye, es que lo tiene que hacer y punto porque tiene menos de 18 años, ¿no? Si esto lo decimos los profesionales, pero luego él no tiene un entorno que acompañe esta frase quedará vacía y él hará lo que quiera, ¿no? Por lo tanto, a veces podemos realmente apoyarnos con las personas que son sus responsables diarios para que él pueda hacer toda una serie de cosas, pero a veces no podemos apoyarnos porque estas personas no están ejerciendo de estas funciones parentales, que entre otras cosas es la de orientación y límites, y no la están ejerciendo. Y entonces nosotros podemos decir, oye, no, es que este chico tiene que ir al colegio y además tiene que hacer esto y además tiene que hacer lo otro. Pero nosotros como profesionales que lo vemos, cuando lo vemos, si esto no tiene un eco en su responsable más inmediato, el chico sabe que nosotros podemos decir lo que queramos, que el juez puede decir lo que quiera, porque él luego en el día a día va a hacer lo que quiera, ¿no? Y ahí muchas veces es el tema de poderlo trabajar directamente con él y que él se pueda responsabilizar de toda una serie de cuestiones y, por supuesto, con su voluntad. Y ahí yo añadiría otra cosa, y es que hay situaciones en la adolescencia realmente muy difíciles que luego a los 20, 22 años se solucionan de una manera muchas veces muy rápida, ¿no? Hay muchos adolescentes que durante la adolescencia se han negado a ver a uno de los progenitores y ahí las razones y las causas pueden ser miles, pues porque durante todo este tiempo ya se les ha preparado para que no se relacionen con él, por lo que sea, Y pasado este tiempo y cuando tienen 22 años, cuando tienen 23, cuando tienen 25, ellos rehacen ya desde la distancia, desde la autonomía, pueden rehacer situaciones que durante la adolescencia luego ellos mismos te dicen, uy, yo en la adolescencia me pasé mucho con mi padre, pero ahora tenemos una buena relación, ¿no? Es decir, que también a veces tenemos que respetar momentos que ellos tienen en los que de alguna manera de repente tienen muchísimos intereses y está el tema de los amigos y está el tema de decir que los padres no valen nada y todo esto, y luego esto se puede reconstruir, ¿no? Pero dependerá de cada situación, ¿no? Ahora, esto sí, la responsabilidad, porque sin responsabilidad la autonomía no tiene sentido. Sí, no sé si te he contestado un poco. Hombre, bueno, yo creo que es lo que ha planteado José, ¿no? Que te veo ya al fondo, José Ortolá, ¿no? Es enormemente sugestivo, sobre todo porque evidentemente, como hace Ángel también sobradamente, la doctrina del menor maduro es algo que a nosotros también nos preocupa enormemente. Pero no hay que olvidar, y el caso que os he puesto yo al comienzo, que evidentemente la mayoría de edad a los 18, pero a los 16 es emancipable. Es decir, con lo cual, si el Código Civil admite y permite la emancipación, incluso judicialmente solicitada, evidentemente, ¿cómo vamos a dejar pasar esa madurez incluso que faculta el punto del Código Civil a tener la emancipación? Pero incluso hasta un adolescente de menor edad, ¿no? Hasta dónde llega ese concepto de madurez. Yo vuelvo entonces a seguir, Enrique, con mi mensaje, ¿no? de que estos temas quizá hay que abordarlos con cierta flexibilidad en los puntos de encuentro, encaminados sobre todo eso, a que terminara con una mediación que aquí sería imprescindible pues para legitimar a unos y otros, a los padres como padres, madres como madres, y a los ya adolescentes como hijos, ¿no? Pero eso, como yo tengo por aquí apuntado, no se hace nada más que restableciendo la comunicación, ¿no? Y más con un adolescente. Fíjate, yo cuando estaba comentando esto, recuerdo que de los ya casos últimos que vi cuando estuve destinado en Majadahonda, bueno, pues era un divorcio mutuo acuerdo, en principio sin problema, convenio regulador, varios hijos, bueno, pues ratificar, se escucha a los hijos y bien, hasta ahí todo casi de formulario, ¿no? Mi sorpresa fue cuando una mañana me dicen, ¿quiere hablar con usted un niño? Digo, ¿cómo que quiere hablar conmigo un niño? Dice, sí, dice,
un chico que viene aquí, chaval de 14 años, ¿no? Y era de los de aquella ruptura familiar con divorcio que habían pasado 20 días antes por el juzgado y todo había ido aparentemente pues sin ningún problema, ¿eh? Entonces el hombre, pues bueno, pues a ver qué pase. Y me hablaba con una madurez infinita, ¿eh? Una madurez infinita. Dice, mire usted, yo el otro día vinimos aquí, bueno, mis padres, yo miraba todo, ¿vale? Dice, pero yo es que quería comentarle una cosa. Dice, conmigo no ha contado nadie para esto que han acordado mis padres. Yo, ¿cómo que no? Dice, no, a mí no ha contado nadie conmigo, porque aquí dicen que tengo que estar un fin de semana, tengo que estar pero... Y entonces lo recordaba cuando antes Carmen lo decía, me hablaba de sus entrenamientos, del fútbol, me hablaba de que dice, es que a mí me parten, mire usted, me parten porque, claro, tal y como se ha organizado, justo yo no puedo acudir a mis entrenamientos, que son los sábados por la mañana. Dice, a mí mis padres no me han preguntado, ni me han dicho, ni me han comentado nada para todo lo que aquí... Y ahora, a partir de ahora, todo esto se empieza a hacer porque usted lo manda. Yo me estaba quedando diciendo, bueno, ¿qué estamos haciendo, no? ¿Qué estamos haciendo? Evidentemente, cité a comparecencia a todos, y aquello se modificó una vez que los padres escucharon a su hijo allí, delante de mí, y les expuso, ¿no?, que no le habían escuchado nadie hasta ese momento, aunque parezca mentira, pero tuvo que pedir audiencia al pobre chaval, al juez, porque... Y en principio, cuando se les escucha, pues se les escucha... Bueno, en ese momento no tienen nada que decir, lo dicen cuando reflexionan, cuando ya aquello se empieza a ejecutar, y es cuando caen en cuenta de que con ellos... Con lo cual, ¿hay madurez o no hay madurez? Hombre, pues probablemente sí la haya, ¿no? Y entonces... Y quizá hay que empezar a ver otras formas de actuación. Claro, lo que decía Karma del Reino Unido, evidentemente es que, claro, estamos midiendo cantidades que no son homogéneas. Es que allí funcionan, bueno, mejor dicho, son fundaciones las que normalmente llevan este tipo de puntos de encuentro. Y además, por ejemplo, yo también os recomendaría que vierais, hay otra asociación que es Reunite, que hacen mediaciones en sustracción internacional de menores, y es algo realmente interesantísimo cómo están resolviendo temas de secuestro parental con unas intervenciones absolutamente donde casi judicialmente es imposible conseguir una ejecución de nada, puesto que se ha quedado en el régimen de visitas en Jordania o en Alemania, y entonces no lo devuelve. Y estas fundaciones acometen con fondos privados, acometen este tipo de soluciones. Y entonces, claro, lo que pasa es que, claro, ¿qué fundaciones tenemos en nuestro país que puedan acometer estas cosas? Oye, yo quería, retomando el tema de los acompañamientos, yo creo que es que, al menos en Asturias, en el reglamento cuando lo hicimos, no estaba previsto el acompañamiento a las calles, para salir a la calle. El acompañamiento se estableció con carácter excepcional para aquellos supuestos en que un progenitor, por temas de salud o privación de libertad, no pudiese acudir al punto de encuentro. O sea, los acompañamientos, yo creo que ninguna norma está establecida para salir a la calle con los niños y con los familiares. Para eso están las visitas tuteladas, no supervisadas dentro del centro, y ya los intercambios libres. Los acompañamientos yo creo que hay que entenderlos con carácter excepcional. Y cuando no puede haber, al menos en Asturias se estableció así. No, bueno, para ellos no tiene el carácter excepcional, es una medida más que puede ser, ¿no? Pero un poco lo que él decía es decir, bueno, pero esto, claro, significa un incremento de personal. Claro. Pues son las situaciones en este sentido que él decía, de cuando se les pregunta al chico, decir, sí, vale, me va bien el momento, me va bien todo, pero yo ahí dentro no, ¿por qué no salimos al parque? Lo mismo, pero ¿por qué no salimos al parque, no? Esto es una demanda habitual de los niños, ¿no? De es igual al parque o donde sea, porque depende de donde sea el punto de encuentro, ¿no? Pero bueno, sí, son elementos para pensar. Sí. Bien, pues si parece, hacemos una pausa para el... A ver, ¿algo más? Venga. Solo una. Bueno, yo quería decir, porque yo he estado trabajando en un punto de encuentro en
En Escocia estos 3 últimos años... Escocia es otra cosa, ¿eh? Es otra cosa, Sí. pero es parecido. En todo, pero Sí, bueno. sí. No, quería agradecerte tu exposición, porque sí que es bastante parecido y no vale. sé si no existe, solo añadir la figura, que no sé si aquí no existe, del court reporter, que es la persona que puede mandar, porque estoy de acuerdo contigo que el hecho de que no emitamos informes facilita el trabajo en el sentido que es mucho más relajado y se puede ofrecer este apoyo sin ser visto como el enemigo. Y en casos, por ejemplo, que se sospecha síndrome de alienación o cosas de esas parecidas, se puede mandar el court reporter, que no depende de nuestra fundación, que como dice el nombre, reporta a la corte y que es una persona que viene a observar en el punto de encuentro. Pero es una persona ajena. Ajena, sí, sí, sí. Esto es una de las cuestiones que ellos pueden hacer. Pero la fundación en sí, lo que te ofrece, es decir, y además lo pone en sus páginas web lo primero, ¿no? ¿Habrá informe de lo que yo haga allí? No, no habrá informe. ¿No? Es una de las preguntas que hacen los padres, ¿eh? ¿Sí? Lo mismo. Bueno, me alegro pues que no sea muy distinto. Desde luego, con independencia de esto, una de las cosas que a mí me ha dejado más preocupado y está sobre la mesa es el tema de la utilización de las nuevas tecnologías, Facebook, Skype, etcétera. Yo creo que eso pasa porque los profesionales consigan ganarse la confianza de los adolescentes. Es la única, yo creo, forma, porque otra no hay, porque desde luego es imposible cortar la facilidad que tienen, pues con Skype, incluso con 10 a la vez, pueden estar conectados. Entonces, yo creo que la única cuestión es hacer un esfuerzo profesional para que es dificilísimo, porque con los adolescentes es dificilísimo conseguir captar la confianza para que en un momento determinado, bueno, pues ellos puedan, bueno, pues plantear si efectivamente aquello está dentro de la...